o a la manera de Dios. Todos hemos escuchado la canción, es muy famosa, todos los cantantes la cantan, yo no la voy a cantar, pero todos hemos oído esa de A Mi Manera. Fíjense que es una canción, pues muy famosa, habla de un hombre ya de avanzada edad, ¿verdad? El final se acerca ya, dice, bueno, ya está cercano a la muerte, y él mira satisfecho el acontecer de su vida, y relata pues algunos de los aspectos más relevantes, cómo ha vivido esa vida. La personalidad de este hombre es muy fuerte, o sea, es bastante rígido y confiado en sí mismo, o sea, muy valiente. Es un hombre que no depende de otros, hace que hace lo que siente, lo que piensa, y que se ha enfrentado de los desafíos de la vida a su manera. ¿Sí? Esta canción la hizo muy famoso Frank Sinatra. Bueno, la pregunta es, hermanos, que haciendo esto a mi manera, muchas personas así es como quieren vivir, de esta manera, que prácticamente, pues de esta canción, la han hecho su himno. O sea, para ellos se de cuenta que es así, la cantan y con muchas ganas, por cierto. El querer ser independientes, hermanos, es parte de un corazón, pues, lleno de orgullo, que no quiere depender de nadie. ¿Les ha pasado? Bueno, lo has vivido. No quieres depender de nadie y tú quieres hacer las cosas a tu manera. Puro orgullo, pero bueno. Ese orgullo, pues crece, ¿verdad? Pero ese orgullo se disfraza como de un sentimiento de seguridad, que nos hace, pues, creer que estamos haciendo lo correcto. Y que haciéndolo a mi manera, pues eso nos va a asegurar tener éxito. Así, yo lo quiero hacer a mi manera. Bueno, a mi manera, hermanos, no es la mejor manera, que quede claro. A mi manera no es la mejor manera. Dice Jesucristo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso queda claro entonces que dependemos de alguien. Estamos muy equivocados, estamos al decir que no necesitamos de nadie, que no podemos hacer las cosas a mi manera. Así es. Miren, cuánta paz, hermanos, cuánta seguridad tengo cuando en mi corazón, al saber que no dependo de mí, sino dependo totalmente de Dios. ¿Sí? Y que, pues separado de Él, ya lo vimos en el pasaje, nada podemos hacer. Esto me da seguridad. Esto sí me da tranquilidad, me da paz. Saber que solamente en Cristo podemos hacer las cosas correctamente. Ahora, la pregunta es, ¿te has encontrado en una lucha por el control de tu vida? O sea, ¿quieres controlar tu vida de tal manera que no haya nadie más que intervenga más que solamente lo que tú digas? Bueno, ¿has estado estancado espiritualmente? Bueno, por querer tener ese control. ¿Te sientes que no avanzas en tu vida espiritual? Ya lo dijo Cristo, separados de mí nada podéis hacer. Y te sientes frustrado porque no avanzas espiritualmente, por querer tener control de tu vida. Hermano, nuestras vidas pertenecen a Dios. ¿De dónde queremos nosotros tomar el control de la vida? Bueno, permite que Él tome el timón y podrás sentir esa paz que ha prometido Él. Y es esa paz que dice el pasaje sobrepasa a todo entendimiento, que en realidad es algo que el mundo no conoce. Entonces la pregunta es, ¿a mi manera o a la manera de Dios? ¿Cómo queremos hacer, cómo queremos vivir esta vida? Miren, nadie nos conoce mejor que Dios, hermanos. Es el que nos conoce a la perfección. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y espera obediencia, porque obviamente Él nos dice que es lo mejor. Bueno, pero no en forma obligada, ni por imposición. ¿Tienes que hacer esto? No, sino un acto de confianza en Dios. Yo sé que lo que Él dice en su palabra es lo mejor que Él puede mostrarme. Y es con la mejor intención que Dios tiene para nosotros. Pero solamente en base a la confianza podemos hacer esto. Bueno,
Nos hemos encontrado hasta con hermanos que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo voy a hacer las cosas, pero a mi manera. Son las personas que miran por encima del hombro, ¿verdad? Así como con ese orgullo. Tremendo. Cuando viene la soberbia, dice Proverbios 11:2, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Aguas, hermanos, aguas con el orgullo. Debemos someternos a la voluntad de Dios y no pretender que Dios se someta a nuestra voluntad. Es que yo le pido a Dios que haga esto y lo otro. Como si fuera, ¿quién? O sea, Dios no está para atendernos a cumplir todos nuestros antojos y nuestros caprichos y todo lo que le pidamos. Porque muchas veces lo que le pidamos no es lo correcto. Es más, a veces le pedimos cosas que nos hacen daño con eso. Entonces, a la manera de Dios, a mi manera o a la manera de Dios. Miren, la voluntad humana siempre actúa por emociones, actúa por sentimientos, por caprichos, por antojos, o dígame si no. Se nos antoja algo, queremos algo, tenemos un sentimiento y lo pedimos. Y la lógica y la inteligencia, ¿dónde quedaron? ¿Quién sabe? Hija, ese hombre no te conviene. No, casándose se le quita. Bueno, si no es gripa, ¿verdad? Dice aquel. Pues es que no es algo que... la inteligencia, ¿qué pasó? Es más, hasta la lógica. No es ni lógico esa decisión que estás queriendo tomar. No. Está enceguecido. Bueno, escogemos aquello que nos parece a nosotros la mejor opción. Pensamos que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, según nuestros sentimientos. Es más, dicen, haz lo que te late en tu corazón. ¿Y qué dice la Biblia? El del corazón. Es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que los conoce es Dios. Tomamos decisiones según nosotros la mejor opción, pero sabemos que pues en realidad es lo peor. Y algo muy importante, hermanos. Toda decisión que tomamos tiene consecuencias. O sea, no va a quedar la cosa así nomás. Esa decisión que tomaste aparentemente que no era muy importante. ¿Sí? Debemos someter nuestra voluntad a la de Dios. Él es el que conoce nuestro corazón y quiere hacer su perfecta voluntad en nuestras vidas, hermanos. Bueno, Dios tiene una visión más amplia que la tuya, ¿o no? Dios sabe perfectamente lo que va a hacer de tu vida. ¿Qué estás haciendo con ella? Él sabe cuál camino te conviene y qué es mejor para ti. Cuando aceptar la voluntad de Dios se te hace difícil. Ahí es cuando dices tú, no, ¿cómo hago? Es que la palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Por decir un ejemplo. No, pero yo me quiero casar. No es cristiano, pero yo lo convierto. Y nada, que la que lo convirtió fue el otro. Se la llevó al mundo. Entonces, ¿dónde quedaba aquello que pretendíamos nosotros hacer? Dice el Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y aquí te incluye a ti, ¿verdad? O sea, mejor es confiar en Dios que confiar en mí mismo. A veces, hermanos, no vamos a entender por qué el Señor nos pide alguna cosa. Es más, hasta nos parece que doloroso hacer aquello. Hay cosas que el Señor nos pide que son difíciles. ¿Qué tal una renuncia? Tienes un trabajo que te está estorbando para servir a Dios. Tienes que dejarlo. Pero, no, pero ¿cómo? Dice Cristo. Es más, tienes un padre, madre, mujer o hijos. El que dijo Cristo, el que ama padre, madre o mujer o hijos más que a mí, no es digno de mí. Fíjense, hasta con lo que más adoramos, supuestamente, ni eso puede estar por encima de Dios. Bueno, por un momento nos vamos a resistir, se nos va a hacer como algo confuso, pero al final, hermanos, veremos que hacerlo a la manera de Dios es siempre lo mejor. Es siempre lo mejor hacerlo así como Dios lo quiere hacer y no a lo nuestro. Pero vamos a los ejemplos.
¿Qué les parece el ejemplo que está en Segundo de Reyes, capítulo 5? ¿Se acuerdan de Eliseo y de Naamán? Naamán el sirio, ¿sí? El hombre aquel que Eliseo le dijo que se fuera a sumergir, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? 7 veces que se sumergiera en el río Jordán. Bueno, ¿qué les parece si vemos este ejemplo para entender mejor cómo hacer las cosas? ¿A la mi manera o a la manera de Dios? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Naamán? Segunda de Reyes 5, versículo 1. Dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era la primera potencia que había, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima. Ya lo quería mucho el rey de Siria. Era como el jefe del ejército, ¿verdad? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Pues que Naamán era general del ejército, era un hombre muy importante. El segundo de a bordo, vamos a decirlo, también era noble y muy rico. Pues obviamente, ¿verdad? Su posición así era. Era tenido en alta estima por el rey. Nadie más estaba por encima del rey, por encima de Naamán, sino nada más el rey. Además, era usado por Dios, fíjense bien. Dice que Dios había usado a este hombre. Ah, caramba, pues entonces, así es. Era valiente en extremo, dice. No se detenía ante nada. Bueno, pero había un pequeño problema. Un detalle. Estaba leproso. Eso era lo único que tenía. La lepra. La lepra, hermanas, era una enfermedad que hacía que el cuerpo prácticamente se pudriera en vida. Se corrompiera. Y al final de esa enfermedad terminaba muriendo. Así era. En esa época pues no había solución, no se conocía una cura para esa enfermedad. Bueno, muchos a pesar, hermanos, del éxito, muchos a pesar del dinero que tengan o de la posición que tengan, pueden tener o padecer de la lepra espiritual. ¿Cuál es la lepra espiritual? El pecado, exactamente, es una lepra espiritual, es una enfermedad. Que por cierto, mucha gente no sabe que la tiene. Muchos pretendemos que estamos exentos de esto. No, es una enfermedad que padece la humanidad entera. Así es. Dios va a usar esta lepra, hermanos, para hacer que Naamán que haga las cosas a la manera de Dios, ¿sí? Y no a su manera, como él piensa que las cosas se van a atender. Dios le va a dar la sanidad física y también la sanidad del alma, pero nunca va a ser a la manera de Naamán, va a ser a la manera de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, las 7 zambullidas, ¿por qué fueron 7? Las 7 zambullidas de Naamán nos revelan 7 malas actitudes que también debemos vencer. Revelan 7 pecados que este hombre tenía. Y por eso, no vamos a pretender, ¿verdad?, que las 7 tenían que ver con esas 7 malas actitudes de Naamán. ¿Cuál era la primera? El orgullo. Sí, pues así comienza todo, hermano. Con el orgullo. Esa fue la primera zambullida, la primera sanidad. Una de las principales cosas, hermanos, que Dios tiene que sanar es el orgullo. No hay otra, hermano. Tienes que renunciar al orgullo. ¿Por qué? El orgullo te enferma. El orgullo te enferma. Querer hacer las cosas que tú sabes cómo hacer las cosas. A mí no me tienes que decir nada, yo sé qué hacer. Imagínate, ya estamos mal ahí. Cuando cierras tu corazón, cuando no quieres oír el consejo. Bueno, este hombre estaba enfermo, pero como una criada le iba a decir qué tenía que hacer, porque fue la que le dijo, ¿verdad? El pasaje está allí en el versículo 3, en 2, dice, y de Siria
habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, sí, una jovencita, la cual servía a la mujer de Naamán. Era pues la criada, ¿verdad? De la esposa de Naamán. Era la que atendía ahí a la casa y todo. Bueno, esta dijo a su señora, o sea, ni siquiera le dijo a Naamán, le dijo a la esposa: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Noten, esto es muy importante, hermanos. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Así de esas. Ah, caramba. Entonces, al momento de decirle a la mujer, a Naamán: oye, ¿sabes qué? Pues ahí en Israel te pueden sanar de tu lepra. Inmediatamente Naamán, pues, ¿qué hace? Bueno, aquí viene la segunda parte, ¿sí? La segunda sanidad. ¿Cuál era? Quitarle la confianza en el dinero. Así es. ¿Qué fue lo que hizo Naamán al saber que había cura para su lepra? Dice que cuando Naamán se enteró que alguien lo podía sanar de una manera así sobrenatural, fíjense lo que llevó: 340 kilos de plata, no más, ¿sí? 60 kilos de oro y 10 mudas de vestidos, o sea, trajes completos, o sea, pero de lo más caro, de las marcas más caras que habían entonces, de Siria, ¿verdad? Imagínense. Se lleva todo eso. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Pues una gran riqueza. Este hombre pensaba que todo se puede comprar con el dinero. ¿Conocen personas así? ¿Han visto o han escuchado personas que todo lo quieren arreglar con el dinero? Todo quieren pagar y todo, aquí lo arreglamos. Cualquier problema que tengan, todo tiene arreglo con un dinero. Bueno, pues aquí vemos que Naamán se llevó bastante dinero para ver a Israel. Y luego viene la tercera sanidad, que tiene que ver con la tercera zambullida, ¿verdad? El influyentismo. ¿Qué hace Naamán entonces, hermanos? Creía que los contactos, pues es lo importante. Y hasta la fecha, ¿eh? Tú tienes buenos contactos y sabes bien que te va a ir bien, que puedes lograr muchas cosas. La niña le había dicho: en Israel hay un profeta. Así lo leímos. Pero Naamán vino a ver al rey, no al profeta. Por querer hacer las cosas a mi manera, pues recurrimos a gente equivocada. La niña nunca le dijo que el rey de Israel es el que tenía que ir a ver. Pero obviamente, como él es el general del ejército, pues se tiene que codear con gente más o menos de su nivel. Entonces va a ver al rey, a Joram, ¿verdad? El rey sirio quería que Naamán sanara, y él escribió cartas para el rey de Israel. Fíjese lo que el rey de Siria le escribió al rey de Israel, a Joram. Dice: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria le manda un memorándum, ¿verdad? Al rey de Israel, al tú, ¿verdad? Y le dice: ahí te va Naamán, es mi general del ejército, ¿sí? Sánalo de su lepra, porque aquí dicen que tú eres capaz de hacerlo. Joram, el rey Joram se desconcertó, ¿verdad? Cuando leyó las cartas de Ben-Hadad II, era el rey de Siria. Dice: ¿cómo? Es más, él dijo, rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos era señal de indignación, ¿verdad? Dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra? ¿Por qué cree que yo soy Dios para que le quite la enfermedad o qué? O sea, Joram ni cuenta sabía, nada. Joram ni siquiera le pasó por la mente el profeta Eliseo. Jamás pensó en que había un profeta allí. Es más, ni lo quería. Porque Eliseo siempre se oponía a él en todo lo que decía. Y le decía sus verdades. No quería al profeta Eliseo. Entonces, obviamente, que el rey Joram nunca se acordó de él. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando Eliseo, dice el versículo 8, el varón de Dios,
oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mándalo para acá. ¿Tú qué andas haciendo indignado ahí? Él sabía pues que Joram no iba a poder hacer nada. Dice, mándalo conmigo. Y él va a saber que hay profeta en Israel. Porque es lo que la muchacha le había dicho. Profeta. Pues aquí viene, hermanos, la cuarta sanidad. La cuarta zambullida. El impresionismo. El querer impresionar. ¿Qué pasó? Cuando Naamán, el versículo 9, cuando Naamán llega a la casa del profeta, pues llegó en su carro de guerra, ¿verdad? El que venía allá, su carro ahí estacionó la limusina, ahí enfrente de la choza de Eliseo, y rodeado de soldados de caballo, todo el ejército, como que intentó meter presión, ¿verdad? Al profeta, que demostrar quién era. Aquí vamos a saber quién es quién, dice, o sea, como presionar al profeta Eliseo. No, qué terrible, hermanos. Cuando queremos impresionar a Dios, mira, tú no puedes impresionar a Dios con nada para que te sane. No puedes impresionar a Dios con lo que tienes. Hay iglesias, hay inclusive pastores en donde le dicen a la gente, traiga usted su ofrenda, traiga usted su diezmo, y entre más grande sea su ofrenda, su diezmo o lo que sea, más grande va a ser su milagro. O sea, se les ve el signo de peso hasta en los ojos a esa gente. Nomás está pidiendo dinero. Y siempre piensan que van a impresionar a Dios. O si no, le dicen, tiene que ayunar. Usted tiene que orar de rodillas todo el día y toda la noche para que Dios lo escuche. Y tiene que ayunar y no comer nada para que Dios le conceda su petición. ¿A quién quieres impresionar? Cuando Dios está viendo tu corazón. Cuando Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, no tu dinero. ¿Cómo queremos impresionar a Dios? No hay manera. Bueno, ante el impresionismo de Naamán, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Ni siquiera lo puso atención, sino que le envió un mensaje de sanidad con el criado. Fíjense, le mandó a Giezi, al criado. El mérito del milagro, hermanos, no debía ser del profeta, sino de parte de Dios. Le envió un mensajero para darle su remedio que él quería, que él necesitaba. Y era un remedio por demás sencillo. Imagínense, le dice el profeta, bueno, el mensajero, ¿verdad? El profeta le envió el mensaje y dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ese era el remedio. ¿Cómo ven, hermanos? El impresionado fue él, porque Eliseo ni siquiera lo atendió. O sea, Dios no va a darte las salsas de tu personalidad o tu puesto o tu... No. Te va a enviar un criado que te diga qué es lo que tienes que hacer. Bueno, la quinta sanidad, hermanos, es sabio en su propia opinión. O sea, hagan de cuenta, pues yo sé lo que hay que hacer. Miren, dice el versículo 11, y Naamán se fue enojado. ¿Por qué? Diciendo, he aquí, yo decía para mí, fíjense lo que Naamán creía que iba a hacer Eliseo. Saldrá Eliseo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Alzará su mano al cielo, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, yo decía, Naamán creía que lo que iba a hacer Naamán era un ritual ahí, ¿verdad? Impresionante, donde él estiraba su mano al cielo. ¿Han visto eso? ¿Han visto esa escena en algunos sanadores? Alzan su mano al cielo y tocan la parte dañada y en el nombre de Jesús, que sea salvo. A mi manera. Eso es lo que creía Naamán, que así es como se hacen las cosas. Y luego, y Dios le dijo, no.
Ve y báñate en el Jordán 7 veces. Métete ahí en el Jordán. Todo se hace a mi manera. Nada más, hermanos, trataba de enseñarle a Dios cómo tiene que ser el milagro. Ese milagro de sanidad de la lepra. Él creía que había que decirle cómo. Es esa gente, hermano, que cree que todo se hace solo de cierta manera. O como a ellos les gusta. Que Dios va a atender lo que tú piensas. Cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno. Además, el enojo te enferma. Definitivamente, porque estaba enojado. Dice que se fue enojado. Pero a rabiar, vengo de tan lejos para que ni me atienda el profeta y luego todavía me manda un criado que me vaya a bañar en el charco ese. Claro que estaba enojado. Pero eso, hermanos, ese enojo te enferma. Te enferma. En lugar de curarlo, está peor. Y también te aparta de tu sanidad. Es posible que sea eso lo que haya traído enfermedad a su vida. Tanto enojo. Pues imagínate en ese puesto. No sabemos, ¿verdad? La lepra que tenía, pero hoy hay tantas enfermedades, comenzando con el cáncer, el diabetes, las enfermedades que hay ahora. Son muchas veces cosas que uno mismo se produce. Por sus pensamientos, su enojo, su ira, su rencor, su resentimiento, su falta de perdón. Bueno, todo eso trae enfermedades al cuerpo. Pero bueno, aquí lo vemos enojado. Luego, la sexta sanidad. Ya me lo llegamos, ¿sí? Las comparaciones. Ahora lo que va a hacer Naamán es meterse a comparar. Ahora, dice el versículo 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Cómo me mandas a meterte ahí en el río Jordán? Que era uno de los más turbulentos ahí. Si me lavare en ellos, o sea, en aquellos ríos de Damasco, ¿no seré también limpio? Bueno, si la cosa es meterse en el río, pues me meto en aquel, no en este que me estás diciendo. Bueno, y se volvió y se fue enojado. Ya, de plano no quería hacer lo que el profeta le había dicho. ¿Qué hacemos aquí, hermano? Otra de las cosas que tenía este hombre es que vivía de las comparaciones. Vivía de las apariencias. Comparaba todo, comparaba. No. Ahí está comparando los ríos, luego. Y luego nos dice, no, es que si yo voy a su iglesia, allá sí cantan con música y se oye más bonito y que fui que vino, y hay más ambiente. Estás comparando, ¿sí? Ah, sí, de veras. ¿Te quieres mejor ir a La Habana y Farfar, los ríos de Babilonia? Cuando Dios dice que es en el Jordán. O sea, cuando Dios te dice una cosa, tú vas a hacerlo a tu manera. Las comparaciones te llevan a la envidia. Y la envidia te enferma. Cuando te pones a comparar y a hacer la división entre una y otra cosa, no. Eso trae enfermedad. La cura, hermanos, no radicaba en el agua del río Jordán. O sea, no creen ustedes que era el río Jordán milagroso para sanar el agua bendita o cosas. No. Sino la fe. La fe obediente. Esa, hermanos, es la instrucción de Dios, dicha por Eliseo. Él quería que obedeciera lo que Dios le decía por medio del profeta. No dejes que te confundan con la instrucción sencilla y a la manera de Dios. ¿Qué dijo Cristo? El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Aquí está, Marcos 16. Así lo dijo, palabras textuales de Cristo. Al que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué hay que hacer para ser bautizado? Para ser salvo, creer y ser bautizado. ¿Pero qué cree? Hay muchos Naamanes ahora que dicen, no. Eso de ser bautizado ya está, ya pasó de moda, ya no se usa. Eso de meterse al agua y que lo sumerjan ahí, eso ya no. Y usted nada más crea. Levante su mano y crea y diga, yo creo en Cristo y de todo su corazón, y ya es salvo.
Válgame. Entonces, ¿esa es su manera o a la manera de Dios? Porque la manera de Dios es, por cierto, muy sencilla. Es lo más sencillo que puede haber. Pero va a haber alguien que lo va a negar. No lo va a querer hacer a esa manera. Y la séptima, hermanos. Por último, dejar la necedad. Dejar la necedad. Porque es lo que más al hombre tiene arruinado, el ser necio. Dice, versículo 13, mas sus criados, fíjense, los criados que venían con Naamán, desde allá de Siria, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, bueno, era con mucho respeto, ¿eh? Pues ¿quién era? Si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, ¿no la harías? Si te hubiera mandado una cosa difícil, con tal de que se le quitara la lepra, pues sí. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, te la está poniendo bien fácil. ¿Por qué te pones en ese plan? ¿Por qué esa necedad? Bueno, no le dijeron así, pero pues es lo que de alguna manera le están diciendo entre líneas, ¿verdad? Si te hubiera pedido una cosa difícil, ¿no lo hubieras hecho con tal de que la lepra se te quitara? Entonces, ¿qué más si es algo tan sencillo como eso? Sus criados fueron más sabios y le pidieron que oyera el consejo. Dicen, lograron que Naamán cambiara de opinión por los criados. Muchas veces tienes que oír a la persona que está cerca de ti. Puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, tu hija, o puede ser tu papá, tu mamá. Una persona que realmente te quiere y te está diciendo, deja esa necedad de pensar las cosas como tú piensas que debe ser. Y vete a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice cómo deben ser las cosas. Deja ya esa necedad. Bueno, Naamán cambió de opinión. Dios usó a sus propios criados, que también eran paganos como él, ¿eh? No creen ustedes que eran cristianos, no. Para vencer esa necedad que él tenía. Así también igual, Dios va a usar personas que te ayuden. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Naamán? ¿En qué terminó? Bueno, él entonces descendió y se zambulló y nada. Ahí quedó el orgullo, ¿se acuerdan? 2, nada. Ahí quedó el dinero, las riquezas. 3, nada. No, pues ahí quedó las comparaciones, ¿verdad? 4, y salí igual. 5, ya para entonces ya nada más dice, no, pues estoy haciendo aquí, ¿verdad? Esta cosa no funciona. 6 zambullidas ahí y salí igual. No, pues ya, no, vámonos ya. Esto ya se acabó aquí, porque somos muy dados a eso, ¿eh? Si no tenemos el resultado así como queremos, ya dejamos las cosas. Hasta la 7, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No solamente se le quitó la lepra, no le quedó ni rastro, ni manchas, ni ronchas, ni cosas semejantes. Quedó, dice que la piel como la de un niño. ¿Sí? La fe y la obediencia, hermanos, a las órdenes de Dios son esenciales para la sanidad del cuerpo y del alma. Cuando tú obedeces lo que Dios dice, tal y como Él lo dice, no como te lo dijo el fulano de tal, que se dice pastor o como se diga, o cura o sacerdote o como sea. No. Como dice la palabra de Dios que debes hacer las cosas. Así, entonces Dios te da esa sanidad que necesitas. Así es. La conversión, híjole. ¿Y a qué le quedaba a Naamán ante esto? Cuando sale la 7ª vez y así limpio y volvió al varón de Dios, volvió al profeta Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ahora sé que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, el que tú me has dicho. Fíjense, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que realmente cumplió 7 veces, hermanos, en el Jordán, zambullirse 7 veces,
Ahí fue donde quedó limpio. Y bueno, ya no hallaba ni con qué pagar al profeta. Bueno, solo a la manera de Dios, hermanos, puedes conocer al único Dios verdadero. No puedes tú conocer a Dios en base a consejos que te den gente que ni cristianos son. Voy a ver qué me dice el psicólogo. ¿Ven? Que ni cristiano está peor que tú. O sea, pues de pecador. Entonces, ¿qué consejo nos va a dar? Vete a la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios sea tu sanador. Bueno, la salvación, hermanos, es por gracia. La salvación es por gracia. No podemos nosotros pagar. Gracia es un don inmerecido, por cierto. ¿Saben ustedes cuál es el requisito para tener la gracia de Dios? Que no lo merezcas. Que no lo merezcas. Así es. Por eso es gracia. Si lo merecieras, no sería gracia. Sería un pago, ¿verdad? Es una recompensa que esa se va a dar cuando estamos con el Señor. Pero la salvación es por gracia. Porque no la merecemos. No, es que yo soy muy malo, usted no me conoce, hermano, todo lo malo que he sido durante la vida. Pues por eso necesitas a Dios, por eso necesitas la salvación, el perdón de tus pecados. Nadie más te lo puede dar. Fíjense, hay hasta hermanos que dicen, yo no puedo participar de la mesa del Señor el domingo, porque ando mal. Es que no me he portado bien esta última semana y me siento indigno de tomar la cena. ¿Dónde han escuchado eso? O sea, es una mentira del diablo. Que en base a tu sentimiento, a tus emociones, te sientes indigno. ¿Quién es digno? Nadie. Nosotros con toda perdón, con toda humildad, le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados. Y precisamente la sangre de Cristo, simbolizada en el jugo de uva, y en el cuerpo de Cristo, simbolizada en el pan, hacen eso posible. Es cuando más lo necesito. Pero tiene que ver con tu corazón. Y tiene que ver con acabar con tu orgullo y querer hacerlo a tu manera. Para hacerlo a la manera como Dios lo quiere. Igual que las personas que no quieren venir a la iglesia también por lo mismo. Hermanos, hay que entender que es cuando más lo necesitamos. A ver, cuando estás enfermo, ¿qué es lo que dices? No, me voy a curar primero para ir a ver al doctor. Pues ¿cómo? Si lo que necesitas es ir enfermo, así tal cual, para que el doctor te vea y obviamente te dé la sanidad o las medicinas o lo que necesites. Pero no te puedes sanar primero. Así está igual en lo espiritual. Dice el 15 y el 16, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Naamán insiste en pagarle a Eliseo. Que recibas algo. Si no lo quieres todo, pues algo. Mas él le dijo, vive Jehová, dice el profeta, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. No voy a aceptar nada. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. No, si eso le hubiera dicho a algún profeta o de los de ahora, no más eso, le hubiera pedido más todavía. Así son de materialistas. No, le hizo el profeta, no nada. Y estaban buenos los vestidos. Y el profeta no cree que se vestía tan bien. Había necesidades en ese tiempo. Y con todo el dinero que traía, una fortuna. O sea, Eliseo hubiera salido de pobre allí. Y hubiera puesto hasta, no sé, una escuela para enseñarle a los hijos de los profetas, alguna cosa. Dijo Eliseo, nada. Ni un centavo te voy a aceptar. Caramba. Si el profeta hubiera aceptado algo, hermanos, Naamán no se hubiera convertido. Porque entonces ya realmente, pues diría al final que todo se consigue con el dinero. Al final sí le aceptó algo, entonces ya pagué por esa sanidad. Y aguas con eso. En la iglesia del Señor no estamos interesados en tu dinero. No, y no estamos aquí para ver cuánto se junta y ver cuánto. No, nada. Eso es de tú y Dios. Obviamente la ofrenda está para las necesidades de los santos.
enfermedades y todo lo que sea necesario para el reino de Dios. Sí, todo hace falta, y todo se tiene que ver con dinero. Pero la forma de hacerlo es de corazón, de darlo precisamente con todo tu corazón, con todo tu anhelo, no obligadamente. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Regálame cuando, ahora él, Naamán le pide a Eliseo que le dé cuando menos un par de mulas de tierra ahí de Israel. Porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Vaya que el corazón de este hombre, las 7 zambullidas, dieron resultado. Sí, porque había tantas cosas en él, que cada zambullida ahí estaba quedando una cosa. Comenzando con el orgullo. Ahora se quiere llevar tierra, ¿verdad? Porque él la va a adorar solamente a Jehová, a Dios, a nadie más. Bueno, a la manera de Dios, hermanos. Tu conversión a Dios tiene que ser a la manera de Dios, no a la manera tuya. Naamán aprendió que tener fe y obedecer las órdenes de Dios son esenciales para la sanidad tanto del cuerpo como del alma. Así lo aprendió Naamán. Porque no nada más fue sanado físicamente, también espiritualmente. No vamos a decir que el bautismo, dice la palabra de Dios, que no quitando las inmundicias de la carne. O sea, el bautismo no quiere decir que si tú te bautizas en agua, ya se te va a quitar alguna enfermedad que traigas o alguna alergia. Nada, no, eso no. Porque Dios lo que quiere hacer es primero atender tu sanidad espiritual. Las 7 actitudes que vimos. Eso es lo que hay que limpiar. Eso, comenzando con el orgullo y terminando con la necedad, que somos tan necios de aceptar la voluntad de Dios. Dios trató con su orgullo primero, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una niña esclava que le dijo lo que tenía que hacer. Imagínense aceptar el consejo de una sirvienta. Después se fue a ver a un rey que lo corrió, porque al final dije, ¿quién soy? Yo no soy Dios para andar haciendo eso. Luego se fue con un profeta que ni lo atendió personalmente. Lo atendió con un sirviente. Le mandó al criado y le dijo, ve a bañarte. Báñate, y luego para colmos en un río turbulento ahí que era el Jordán. Entonces, para que veas que no es a tu manera, sino es a la manera como Dios lo ha mandado, que debes hacerlo. Dios quiere sanarte del cuerpo y del alma. Lo quiere hacer. Hoy es el día de anunciar, de renunciar a tus prejuicios, a esas cosas que a veces las telarañas que uno tiene, que lo quiere hacer a su manera. Y de querer hacer las cosas a la manera de Dios, no a la nuestra. La manera de Dios es a través de su misericordia, nada más. Y por medio de su Hijo Jesucristo. Es el único mediador que nos regaló la vida eterna por gracia. Un regalo que no merecemos. Algo que solamente puedes obtener por medio de Jesucristo, que Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Al final, pues podrá decir, fue Dios quien sanó mi cuerpo, porque primero sanó mi alma. Sí, va a haber cosas en tu cuerpo que van a cambiar. Comenzando con lo que antes te gustaba, ya después ya no te va a gustar. Comenzando con actitudes que tenías que después van a desaparecer, hasta en tu mente. Pero una vez que primero recibas la sanidad de tu alma. Le dijo Cristo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Han escuchado la frase dice, este hombre no va a cambiar ni volviendo a nacer? Así a veces somos de tercos, ¿verdad? No, este hombre no va a cambiar ni volviendo a nacer. Pues, ¿qué creen? De eso se trata, de volver a nacer. Solamente naciendo de nuevo, es como es que sea otro hombre, que nazca otra personalidad, pero ahora ya
a la manera de Dios, no la personalidad necia que traíamos antes. El que no naciere de agua y del Espíritu, dijo Cristo en Juan 3:5, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Queremos realmente la salvación? ¿Queremos entrar realmente al reino de Dios, que es la iglesia, y al final al reino de Dios, al reino eterno, al reino espiritual? Pues hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Del agua y del Espíritu. Dice Hechos 2:38, bautícese cada uno para el perdón de los pecados, ¿sí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está claro, hermanos, la forma sencilla que hay que hacer para nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Bueno, Dios quiere hacerlo a su manera, no a tu manera, ¿no? Poderle decir a Dios, aquí estoy, Señor. Hay un himno, ¿verdad? Muy importante. No sé si lo podemos cantar, ¿verdad? Pues yo me rindo a ti. ¿Por qué? Porque decirle, Dios, quiero hacerlo a tu manera. Quiero ya dejar de toda mi vida que era hacerlo como yo quería, a mi manera, y quererlo hacerlo como tú lo quieres, como tú lo ordenas realmente. Entonces, ¿qué les parece, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, hacemos la invitación y cantamos un himno para invitarle que venga a Cristo. Dios los bendiga, mis hermanos.